Hello, everyone, and welcome to this. Buenas tardes a todos. Yo soy Juan de Dios Sánchez Rosselli. Hoy voy a ser el anfitrión de esta charla tan interesante de la descarbonización. Yo soy CIO Global. Voy a empezar con alguna información de naturaleza práctica. Vamos a hablar en inglés, pero contamos con interpretación. Podéis clicar la opción ES en la parte superior derecha. Si hubiera preguntas, las podéis mandar en la opción de comentarios que aparecerá también en las pantallas, y en unos pocos días podréis acceder a la grabación de esta charla en nuestra página web santanderprivatebanking.com. Esta sesión forma parte de una serie especial que lanzamos junto con Santander Universidades gracias a Santander Expertos, una iniciativa para transformar el conocimiento que existe para poder hacer frente a los desafíos globales. ¿Cómo? Pues identificando las innovaciones a futuro, y podemos ver cuáles son las oportunidades para los inversores, los estudiantes, las instituciones, los particulares que se centran en resolver los mayores desafíos de nuestra sociedad. Participamos en conversaciones interesantes acerca de la inteligencia artificial y el almacenamiento energético, y hoy comentaremos el asunto tan importante que es la descarbonización de la cadena alimentaria. Vamos a ver cómo gestionamos los recursos de manera sostenible, reduciendo el impacto de las cadenas. Y probablemente el experto que más sabe acerca de este desafío es Timothy Scherzinger, que está en la Universidad de Princeton y en el World Resources Institute. Él combina la ecología, la agronomía, la economía para conseguir una comprensión verdaderamente completa de los detalles y matices. Es el autor principal de un informe que habla acerca del futuro sostenible, cómo alimentar a casi 10.000 millones para el año 2050. Es largo el informe, así que si quieren leer algo un poquito menos largo, pues recomendamos que descarguen el libro blanco en el que explica por qué la Tierra es tan importante a la hora de conseguir un equilibrio. Damos la bienvenida a Timothy Scherzinger. Muchas gracias por las aportaciones, muchas gracias por participar esta tarde. Bienvenido. Estoy encantado de acompañarles. Bien, pues queríamos comprender cómo hacer frente a estos asuntos y hemos preparado un esbozo de 3 rúbricas. Nos parecía interesante, en primer lugar, explicar al público cuál es el vínculo entre la alimentación y las emisiones de CO2, y deberíamos comenzar con los desafíos, que es reducir estas emisiones, reducir las emisiones para luchar contra el cambio climático. ¿Podríamos entender mejor el gráfico? Sí, el mensaje es que necesitamos reducir rápidamente las emisiones a lo largo de los próximos 25 años si aspiramos a conseguir este cambio climático para que no llegue a los 2 grados centígrados. Eso ya es problemático. Sí, bueno, porque en el pasado ha habido un incremento en este nivel de emisiones, un 8% al año. Tenemos que darle la vuelta a esta tendencia. Un 2%, se corrige el orador. Tenemos que reducirlo por 4, ¿no?, hasta llegar a este menos 8%. Mi respuesta es que sí, efectivamente, y ahí tendríamos que incluir también a la agricultura. Claro, por eso estamos aquí. Bien, oímos hablar acerca de la necesidad de reducir emisiones a la hora de producir energía, un 64% de las emisiones, ¿verdad? Eso es lo que es la energía. Y si añadimos el uso agrícola del terreno, pues es una parte importantísima de estos deberes. Mi respuesta es que sí, la agricultura y el uso ha cambiado, ¿verdad? Representa un 25% de las emisiones. Y vale la pena recordar que todo lo que vemos aquí en rojo, pues son rumiantes. Básicamente vacuno, caprino,
producen una parte mínima de las calorías, pero ocupan mucho terreno. Bueno, así que no solamente estamos hablando de lo agrícola, sino también de los ganados. En amarillo, el uso de la tierra. ¿Por qué es tan importante a la hora de reducir emisiones? Bueno, la vegetación básicamente es 50% carbono, ¿no? Si excluimos agua. O sea que tenemos casi tanto carbono en los bosques del mundo como hay en la atmósfera. Más o menos 4 veces en las capas superiores de la corteza. Cuando preparamos para uso agrícola, pues se libera prácticamente todo el carbono en la vegetación, un 25% del carbono en la tierra, por lo menos cuando pasamos a tierras de cultivo. Así que la mitad de los terrenos se dedican a uso agrícola y esto explica probablemente la cuarta parte del carbono que se ha añadido. Y seguimos, a medida que vamos preparando y desbrozando, vamos liberando cada vez más carbono. No, perdón, me corrijo. A medida que vamos desbrozando, pues vamos liberando más carbono. Y las zonas en oscuro son aquellas que han desbrozado más tierra en la historia conjunta, ¿no?, del ser humano. Sí, eso es. Y refleja dos realidades. Las zonas donde hay agricultura muy intensiva. Aquí vemos un mapa que lo explica claramente. Observamos Asia muy oscuro y algunas partes del medio oeste norteamericano, pero también depende de lo que se hace, de lo que había antes, ¿no?, desde el punto de vista de cantidades de carbono. Son cifras importantes. Pero esto casi es un mapa de nuestra actividad agrícola. Bueno, esto es la historia conjunta. Pero ¿qué está pasando todos los años? ¿Qué sucede? Hemos dejado de transformar la tierra, ya no la dedicamos a tierras de cultivo. Mi respuesta es que no. Es difícil calcular con precisión, pero por primera vez hace unos años conseguimos un buen informe de satélites y hemos visto que las tierras de cultivo se expanden a una cifra de casi 10.000 millones de hectáreas al año. 10 millones. Hay probablemente 1 millón adicional para palma, caucho, café. Esto pues hay que verlo todos los años. Estamos hablando de 11 millones de hectáreas y pensemos que Inglaterra consiste en casi 13 millones. Esto es la expansión neta. Hay el doble en realidad. Lo que vemos en rojo es la expansión de la agricultura en este periodo. Tierra de cultivo, en concreto. En azul vemos donde hay pérdidas, pues estamos limpiando 20 millones de hectáreas. Abandonamos más o menos la mitad, pero nos quedan estos 10 en términos netos. Y esto es muy importante porque 10 es muchísimo. Si seguimos a este ritmo, pues vamos a acabar desbrozando un equivalente a la India. Pero todo esto, pues básicamente se ha interrumpido. Hemos reducido estas áreas. O sea que esto es un desafío imponente. Sí que lo es un desafío imponente. Bien, vamos a intentar entender más cuáles son las indicaciones. Hemos preparado esta diapositiva en la que observamos básicamente el vínculo que existe entre alimentos y emisiones. Depende del crecimiento de la población, el rendimiento y el uso del suelo. Vamos a empezar hablando acerca de la población. Vamos a hablar de la demografía. Esta cifra no es estable, ¿no? 8.000 millones. No, mi respuesta es que no y que además estamos pensando en una cifra. Vamos a llegar a más de esa zona malva para el año 50, o sea que vamos a añadir otras 2.000 millones de personas. Esto es casi ineludible porque refleja la realidad del envejecimiento de la población. En Asia hay crecimiento porque había muchos jóvenes antes, pero claro, los jóvenes se hacen mayores y tienen niños. En África sigue habiendo un alto índice de fertilidad y esto contribuye. Así que parte del problema, parte del desafío es que vamos a tener que alimentar a 2.000 millones más. Y es un desafío, sobre todo en África.
Bueno, si todo el mundo comiera lo mismo, pues sería 25%. Es el consumo, ¿no? Pero no comemos lo mismo, ¿verdad? Según donde estemos, no comemos lo mismo. Y hay una tendencia a comer más carne. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se da esta tendencia? Bueno, voy a contestar diciendo que, como vamos a ver, pues la mayoría de las personas del mundo comen muy poquita carne porque son pobres. Tampoco comen mucha verdura porque necesitas muchos recursos, ¿no? A la derecha lo que vemos es esta valoración, un grupo en lo que se llama la clase global de consumidores que empiezan a tener dinero para poder comer más que para subsistir. Y lo que hace la gente cuando tiene un poquito de dinero es comer más carne y beber más leche. Según van teniendo más dinero, van comiendo más carne y más leche. Vemos este incremento sostenido impresionante en consumo de carne y leche. Y esto agota los recursos y esto pues es más carga todavía. Así que la gente dejamos atrás la pobreza, tenemos un poquito más de recursos y comemos estos alimentos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia entre emisiones en función de lo que comemos. Comemos más carne, pues sabemos cuáles son las implicaciones, ¿no? En cuanto a las emisiones. Estamos empeorando el problema. Pues sí. Vemos la legumbre, por ejemplo, las legumbres, las lentejas, etcétera, tienen mucha proteína, los garbanzos y las lentejas. Y si las comemos, pues los requisitos de uso de tierra, pues son distintos. Lo voy a explicar luego, pero la producción de emisiones, es decir, el NOx que libera el abono, pues es muy poquito. Y a medida que comemos distintas carnes y bebemos leche, pues cambian las cosas. Aquí vemos una información que data del 18. Y en negro vemos las emisiones. Carne y leche, mucho metano, pero aún más es la cantidad de terreno que hace falta. La cantidad de carbono que se pierde por la vegetación, por lo que les pasa a la tierra, para transformar la tierra de media globalmente para producir esta cantidad de leche y carne. Lo dividimos por 35, así que al año esta es la cantidad. Si seguimos incrementando a lo largo de 35 años el uso, pues esta es la cantidad de carbono que vamos a añadir para producir 1 kilogramo de proteína. Y aquí lo que llama la atención es la tremenda cantidad de tierra que hace falta para el vacuno. Bueno, ahora entiendo por qué te centras tanto en el terreno, en la tierra, cuando hablas acerca de la importancia de la descarbonización de la cadena alimentaria. Exacto. El coste más importante es el de el terreno que necesitamos. Consumimos más, desbrozamos más. Si pudiéramos producir alimentos sin terrenos, pues podríamos almacenar muchísimo carbono, porque tendríamos más bosques y más vegetación. Y aquí quisiera añadir que lo que vemos aquí es otro impacto que se asocia con el vacuno y es la cantidad, lo que vemos aquí, de deforestación que se da para cada uno de estos distintos elementos, por lo menos los agrícolas. Y lo que vemos es que la mayor cantidad de deforestación se da directamente para desbrozar bosques para pastos para vacuno. Y esto es lo que está sucediendo por varias razones. No sabemos la expansión neta porque hay algunas zonas que están siendo abandonadas, pero si vemos bosques tropicales, pues directamente la sustitución es para ampliación, para el uso de vacuno. Vamos a hablar acerca de algo positivo cuando hablamos de emisiones. A lo largo de los años hemos podido innovar, hemos podido aprovechar la tecnología para incrementar la producción de comidas en el mismo terreno. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, más o menos hemos podido incrementar
hasta hace poco casi al mismo ritmo que en los 60, y esto es lo que es responsable del 80-85% de la producción incrementada. Y esto es bueno. En años recientes, pues parece que se estancan los rendimientos de algunas cosechas, pero la media es la de un incremento. Pero hay un riesgo de que vayan a más. Y algo que explica el incremento en los años 60, bueno, fueron tres realidades. Duplicamos las tierras de regadío, añadimos abonos sintéticos que no se conocían antes de los 60 y conseguimos las semillas diseñadas por científicos. Esto se ha hecho en casi todo el mundo y en muchas partes pues no hay posibilidad de regadíos, así que donde podemos añadir más abonos es en África. Entonces, puesto que hemos perdido estas fórmulas relativamente fáciles de incrementar rendimientos, pues vamos a tener que ser más inteligentes para conseguir el objetivo. Y tendríamos que comentar la implicación negativa del cambio climático, ¿no? El Niño, oímos hablar mucho acerca de estos rendimientos, unas cosechas menores. ¿Esto es algo que preocupe? Mi respuesta es que sí. Es algo que sí que nos preocupa. No sabemos cuál va a ser el efecto del cambio climático. Sí sabemos que va a ser muy notable en zonas más cálidas. La pregunta es qué va a pasar en lugares más fríos, pero si estamos en un lugar más cálido, como África, va a ser sin duda un problema. Bien, entonces mantener los rendimientos de las cosechas es importante. Exige regadío y exige que ciertos aspectos del cambio climático se vean moderados también. Sí, bueno, básicamente es lo que nos explicas en esta diapositiva, ¿no? Sí, básicamente estamos viendo los niveles necesarios para evitar el cambio neto y las velocidades a las que lo estamos consiguiendo, pues no lo estamos consiguiendo. Y por eso tenemos que desbrozar tanto todos los años. Bien, pues aquí vamos a ver un gráfico interesante. Explica el concepto de la falta de terreno. Esto es una realidad histórica. ¿Va a seguir así? Bueno, déjame que diga que los seres humanos han manipulado casi todo el terreno del mundo, casi toda la tierra. En general, bueno, pues porque buscamos cosechas. Tenemos como 1.000 millones de hectáreas, que es más de lo que representa Estados Unidos, de bosques, y lo hemos transformado en pastos, que, bueno, pues es más seco. Así que vemos que más del 30% de la tierra en el mundo es para pastos, el 50%, bueno, pues si lo conjugamos y lo sumamos es casi la mitad del terreno con vegetación. Todavía quedan bosques, sí, pero en partes que son demasiado frías. Algunos están en el trópico más profundo y luego también estos los hemos tocado. El 80% o más de los bosques han sido afectados y se ha reducido el contenido en carbono. O sea que necesitamos más tierra para almacenar carbono, pero también necesitamos más alimentos y necesitamos más madera. Y no estamos creando tierra, ¿verdad? Eso no se puede crear. O sea que esto es la realidad. Hay más demanda para todo. Y sabemos entonces que no solo es importante para la biodiversidad, que a nosotros nos parece importante, sino que es esencial también pensando en efectos climáticos. O sea que no podemos pensar, porque no existe la tierra no utilizada, porque incluso las zonas más salvajes almacenan carbono. Es importante, ¿no?, pensar que todos los terrenos, todas las tierras tienen este coste de oportunidad. Me sorprende ver los pastos, el tamaño para pastos, ¿no? Es increíble ver hasta qué punto es importante. El último concepto que querría comentar es el de la deforestación. Hemos oído hablar acerca de estos datos antes. Más de 10 millones de hectáreas al año son deforestadas. Sí, y esta es una medida algo distinta,
porque esto representa deforestación. Estos son cifras brutas. Vamos y volvemos como bosques, y también representa tierra que se cosecha para fines madereros. Pero todos los años, cuando desbrozamos esa cubierta, pues perdemos. Sí hay parte que va a volver a crecer, por supuesto, pero se pierde mucho y vemos que son muchísimos kilómetros cuadrados. Muy bien, pues vamos a ver entonces, si no cambiamos la tendencia, esta es la información estadística, esta es la implicación, llegado el año 50, ¿no? Sí, la respuesta es que sí, estamos comparando con 2010, así que es algo más, pero bueno, tenemos que utilizar modelos, para los modelos tenemos que utilizar datos un poco antiguos, pero vemos el incremento en el uso que se hace. Estos son usos, por definición, si necesitas un 54% más de cultivos y no se incrementa el rendimiento, pues vas a tener efectivamente que desbrozar. Y estamos añadiendo lo ganadero, estamos también centrándonos en la madera. Escribimos un artículo en Nature explicando que son 800 millones de hectáreas a lo largo de los próximos 40 años con fines madereros. Es una cifra muy impresionante. Son efectos importantísimos si pensamos en la biodiversidad y si pensamos en el carbono. ¿Y cómo resolverlo? Pues utilizando de forma más eficiente la tierra que tenemos. Estas cifras van a más, pero para llegar al objetivo del 50 tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Sí, lo que tenemos que observar son las cifras que aparecen en marrón, que son las emisiones después de preparar para fines agrícolas. Hay emisiones, claro que sí, y las distintas estrategias exigen que este marrón se reduzca a cero. O sea que estamos deforestando muchísimo y tenemos que dejar de hacerlo para reducir el área si queremos conseguir estos objetivos. Aquí lo que nos importa es lo que sale en marrón. Bueno, pues nos estamos haciendo una idea excelente acerca de la envergadura del problema al que nos enfrentamos. Vamos a explicar esta gráfica en la que se combinan las tendencias. Bueno, básicamente, esto presuponiendo que vamos a tener que proporcionar todos estos alimentos, pues va a depender de la productividad de la hectárea. O sea que hemos querido ponerlo a prueba y hemos querido ver qué va a pasar si intentáramos producir todo lo que necesitaríamos para el 2050 sin mejorar en absoluto, manteniendo los niveles de producción actuales. Bueno, pues lo que vemos, ¿qué pasa después del 2010? Pues utilizar lo que teníamos en el 2010. Bueno, pues más de 3.000 millones han sido preparados. Estamos hablando de muchísimo en zonas templadas y en el trópico. O sea que básicamente pues no quedarían hábitats naturales si lo intentáramos de esta manera. Ahora, a la izquierda, el famoso todo como siempre, pues estamos proyectando siempre y cuando progresan al nivel histórico, y estamos preparando terreno, las 2/3 partes, para pastos. Bueno, hay buenas noticias, y es que no se está incrementando el consumo de carne como habíamos previsto. Esto es algo que había proyectado la FAO, o sea que se ve mejor, pero todo lo que tiene que ver con cultivos tiene peor aspecto. Y luego en el medio hay cifras inferiores de crecimientos. El mensaje, por tanto, es que para alimentar al mundo sin desbrozar, pues vamos a necesitar cosechas más abundantes por hectárea. Así que tenemos que innovar mucho, ¿no?, para mejorar la productividad, para intentar minimizar la huella, ¿no?, de carbono. Esta imagen, desde luego,
lo deja muy claro. Sí, esto me llamó la atención cuando lo vi en la web, pero verdaderamente yo creo que nos permite comprender cuánto terreno estamos utilizando. En Occidente utilizamos la dieta norteamericana, desde luego, pues por lo menos 1 hectárea por persona. Y básicamente tenemos que reducirlo, sobre todo el carbono que se emite, o sea que a mayor productividad el coste acompaña. Bien, pues vamos ahora al segundo capítulo, por así decirlo. Vamos a ver si comprendemos las razones por las que este problema no se da tanto a conocer. Es importante que todo el mundo comprenda que la transición energética es esencial, pero yo creo que no se está hablando acerca de hacer las cosas de manera distinta. En las publicaciones que usted ha firmado, comenta que hay algunos malentendidos, algunas ideas erróneas. Bueno, contesto volviendo a este gráfico. Este modelo nos permite predecir uso futuro. Otros investigadores y académicos también utilizan estos modelos y cuando utilizas un modelo de este tipo tienes que plantear qué estás presuponiendo acerca del futuro. Nosotros presuponemos a la izquierda, ¿no?, que no va a cambiar nada, que las cosechas van a seguir como hasta ahora y hay quien dice que no, que los pastos pues van a dar rendimientos superiores y si lo introducimos en el modelo pues parece que el problema es inferior porque estás presuponiendo estos grandes incrementos incluso en la base, pero esto no pasa por sí solo. Tanto los particulares como los gobiernos tienen que trabajar muchísimo. Hay ciertas herramientas que teníamos que ahora no, como el regadío, por ejemplo. Así que podemos hacer que se vea que estas ganancias son automáticas, que efectivamente el problema no es de la envergadura de la que es, cuando de hecho no se dan estos incrementos de manera automática. Así que es un reto, ¿no?, a la hora de presentar la información. Bien, pues vamos a ver ahora la presuposición errónea 2 y vamos a hablar acerca de los biocombustibles. Bueno, pues tenemos las políticas gubernamentales para incrementar de forma dramática el uso de biocombustibles. Las personas piensan que el biocombustible produce gases de invernadero. Lo que vemos en el automóvil, cuando quemas, pues liberas el mismo CO2 igual. En el caso de biocombustible que en combustible fósil. ¿Por qué piensa la gente que va a reducir las emisiones? Bueno, pues lo que apreciamos es que el proceso del cultivo absorbe el CO2. Así que la teoría sería la siguiente. Si solo estudias esta información, no estás añadiendo carbono, porque tienes cultivos, absorben carbono y luego lo quemas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hace falta terreno para cultivar estas cosechas. Y en este gráfico, de manera implícita, trata el uso de terrenos que existen, dan por supuesto que no hay coste. O sea que podemos dedicar el uso de este terreno agrícola para biocombustibles, si así lo deseamos, y no va a representar nada en términos del cambio climático porque estamos reciclando. Pero sabemos que necesitamos ese terreno para almacenar el carbono en los bosques o para producir alimentos, para no tener que preparar otros terrenos. O sea que el precio es importante a la hora de no utilizar terrenos actuales porque haría falta más actividad agrícola, tendríamos que preparar más terrenos. Yo lo que diría es que esto trata a la tierra como si estuviera completamente libre, ¿no? Es un recurso limitado y tiene su coste. Y esto lo podemos ver claramente porque hay algunas políticas, sobre todo en Estados Unidos, que dan subvenciones para el uso, por ejemplo, de aceite vegetal para el biocombustible. Sí, estamos talando en los terrenos tropicales para cultivarlo
y también sí se produce este producto, y quieren que los aviones funcionen con estos aceites vegetales. Y, por ejemplo, si vemos lo que eso requeriría, tendríamos que duplicar la producción, por ejemplo, de aceite de palma. Y eso conlleva un coste. Y voy a explicar esta diapositiva. Un tercer problema que tenemos, o una suposición errónea, es que algunos sostienen que se puede restaurar los bosques. Bueno, restaurar los bosques si hace un secuestro del carbono, eso está muy bien, pero se necesitan terrenos para ello. Y este es un documento que recibió muchísima atención en el mundo científico, y su estimación del potencial de restaurar los bosques se basaba en estudiar todos los pastizales del mundo que antes se desforestó, y estas zonas ahora son verdes, incluido en Europa. Y en Europa pues hay muchos pastizales que están produciendo productos lácteos y ganado. Y esto solo se puede hacer disponible si cambiamos nuestra dieta o aumentamos la productividad de esos pastos. Otra suposición errónea. Y esta otra, sí, lo que vemos a mano derecha, según va creciendo el verde, ahí tenemos la reforestación de Europa. Europa pues ha recuperado el 25% del bosque. Sí, está mejorando la situación y eso es positivo, pero ¿por qué pasa esto? Porque Europa había talado tantísimo terreno antes, entre otras cosas. Bueno, sí se liberaron muchos terrenos y para los caballos, por ejemplo, pero también Europa ha subcontratado gran parte de su producción de alimentos a las zonas tropicales y está importando alimentos. Es un importador neto. Y en Europa la gente piensa, qué bien, porque tenemos excedente de terrenos, podemos utilizarlo para lo que queramos, para biocombustible o para lo que queramos. No es un exceso de terrenos, porque si vas a importar alimentos, lo necesitas, ese terreno, para reforestar, o no tener que subcontratar nuestra fuente de alimentos. Entonces, la reforestación sí existe, pero también estamos talando en otras partes. Así que Europa no tiene un excedente de terrenos. Lo mejor que puede hacer es aumentar su propia producción de alimentos para que no sea un importador neto de alimentos. Y si no, reforestar esos terrenos para secuestrar algo del carbono para hacer frente, aparte de la desforestación. Este es un concepto muy importante. Mi lectura de esto es que no puedes solo ver este problema a nivel regional. No ayuda que algunas partes del mundo se están haciendo más verdes y otras partes están perdiendo sus bosques, porque es una tendencia muy negativa, ¿no? Si lo vemos en términos brutos. Sí, efectivamente, hay que verlo a nivel global, no regional. El año pasado publiqué un documento en Nature, que es sobre un plan para el 2050, que es tomar el 20% de sus terrenos de cultivos y convertirlo en terrenos para producir biocombustible. Así que Europa simplemente va a seguir subcontratando gran parte de su producción de alimentos. Y este tiene que ver con esto mismo. También veremos que puede haber terrenos disponibles para biocombustible, o podemos justificar tener una agricultura menos productiva si en Europa o en Estados Unidos comemos menos carne. Si comemos menos carne, necesitamos menos terrenos para pastoreo y así podemos utilizar ese terreno. Pero lo que vemos aquí es que eso ya es necesario, simplemente para hacer un poquito de sitio para que otras personas en el mundo puedan comer más. Y lo que vemos en rojo, la parte vertical, en rojo, son las calorías por persona de carne y leche que comen las personas de estas regiones. Y
lo que vemos en el eje horizontal es la población. Y si vamos a la India, a la izquierda, veremos que en el 2050 más de 6.000 millones de personas van a vivir en estas regiones o países, y como media hoy solo consumen 200 kilocalorías de leche y carne al día. Y eso lo comparamos con Europa y Estados Unidos, donde comemos 800 kilocalorías al día de leche y carne. Lo que quiero decir es que ellos van a comer más y tienen el derecho de comer más de estos productos al ir saliendo de la pobreza. Y con una reducción del 50% en Europa tiene que ser necesario si queremos llegar a esa línea del 30% menos de lo que proyectamos para el 2050. Pero eso es simplemente necesario para crear algo de espacio para que otras personas en el mundo puedan comer más. Básicamente no podemos decir, puedo utilizar más terrenos porque otros van a utilizar menos. No, todos tenemos que utilizar menos terrenos donde se pueda. Son decisiones de producción y de consumo. Bien, ahora entendemos el tamaño, la dimensión del problema. Y vamos ahora a la última parte, donde intentaremos hacerle preguntas sobre qué podemos hacer para mejorar la situación. Y seguramente nos dirá que dado la dimensión del problema tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Todo lo que se pueda. Exactamente. Todos estos puntos. En Estados Unidos hacemos estas pruebas, exámenes de múltiples respuestas, y una de las respuestas siempre es todas las respuestas anteriores. Pues aquí aplicamos esto, todas estas cosas son necesarias. Sí, yo siempre respondo eso porque normalmente es la pregunta correcta, respuesta correcta, todas las anteriores. Bien, vamos a clasificar las acciones que podemos tomar para reducir el problema. ¿Nos puede explicar cómo las han clasificado de esta manera? Producir, proteger, reducir y restaurar. Bueno, uno es producir más alimentos en el mismo terreno, y otros, el segundo es proteger esos terrenos, luego reducir la demanda de estos productos intensivos en terrenos, y el cuarto es restaurar aquellas áreas donde las ventajas medioambientales son mucho mayores de la producción de alimentos que podemos tener en ese terreno. Bien, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a empezar con producir más en el mismo terreno. ¿Nos puede dar un ejemplo? Por ejemplo, pastizales en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica hay 500 millones de hectáreas de pastos. La mayoría de ellos fueron sacados de bosques o de la sabana. Y gran parte de ellos no se fertilizan, no se rota el ganado, cuida bien al ganado, y se puede aumentar por 4 la cantidad de leche y carne que se puede obtener si se hacen bien estas acciones. Y este es un mapa donde vemos el número de animales por hectárea que se utilizan en los pastos de Brasil, y lo que vemos a mano izquierda es el nivel hoy, y a la derecha cómo podría ser según este estudio. Y la buena noticia aquí es que Brasil, por supuesto, también es una gran fuente de soja. Y soja tiene 80 millones de hectáreas de pastos y muchísima cantidad de pastos de terrenos que dedican a la soja, pero muchos de estos pastos se pueden utilizar para producir soja, que se puede utilizar para muchas cosas. Pero lo que podemos hacer es multiplicar por 3 el rendimiento de esos pastizales. Esos se utilizan para soja, y también se puede, entonces así no tenemos que talar más bosques. Sí, efectivamente. ¿Y en África cuál sería el problema, o cómo podemos mejorar la situación? El mayor desafío es África, donde la población se va a duplicar y los rendimientos de los cultivos crecen muy lentamente, y tiene que haber un gran esfuerzo a nivel mundial. Calculamos que en África
al ritmo actual se van a tener que talar 3 millones de hectáreas de bosques para cultivos. Y eso es terrible para los humanos, para el medio ambiente. En África hay un gran potencial de tener unos cultivos mucho más, que rindan mucho más, aumentar el rendimiento de los cultivos. Ahí es donde hay que centrar los esfuerzos. Sí, porque es donde tienen el menor rendimiento de cultivos en África, y ahí es por lo tanto donde existe el mayor problema y el mayor potencial también de mejorar la situación. Y para los inversores, el Occidente importa cacao y otros productos y tiene que ser responsable de aumentar el rendimiento de esos cultivos. La innovación, otra área que nos ayuda a producir más. ¿Nos puede dar un ejemplo? Este es un ejemplo muy interesante. No hemos hablado tanto de la reducción en óxido de nitrógeno, pero resulta que una forma de reducirlo es que ciertas plantas, en este caso un tipo de hierba, produce un producto químico que puede ayudar a los cultivos. O sea, podemos utilizar menos fertilizante y mejorar los rendimientos si se utiliza este tipo de hierba que desprende ese elemento. Y gastando, por lo tanto, muy poco dinero, se puede ahorrar mucho en fertilizante. Y esto es algo que nos da muchísimas esperanzas. Y hay que utilizarlo más. Y en algunos años ese cultivo se podría utilizar en toda Europa, por ejemplo. Pasemos ahora a la siguiente clasificación de iniciativas, que es la de proteger. ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor, en los bosques? Bueno, aunque es importante aumentar los rendimientos de los cultivos, aún así va a haber una amenaza, ¿no? de los bosques. Y por lo tanto, la forma de plantearse esto es la siguiente. El mundo tiene que llegar a un acuerdo con los países tropicales. En Occidente ya talamos muchos bosques. Ellos tienen el derecho, si no van a talar sus bosques, a ayudar. Y yo tengo la sensación de que los inversores tienen, y hay empresas que están tratando de reducir la emisión de gas de efecto invernadero de los productos que compran, y tienen que invertir en aumentar el rendimiento de los cultivos y llevar a cabo proyectos e invertir para mejorar los rendimientos de los cultivos siempre y cuando se protejan los bosques. Así podemos combinar una inversión con la protección de los bosques. Muy interesante. Ahora veamos cómo podemos llevar a cabo más iniciativas. Yo quería hacerle una pregunta que hemos recibido del público que tiene que ver con la clasificación de reducir, antes de hablar de los biocombustibles. El reducir los desperdicios puede ayudar. Sí, seguramente perdemos el 25% de los alimentos. Desperdiciamos muchísimo, un 25% se calcula, y eso lo podríamos reducir a la mitad, y bueno, aún así sería un 12%. ¿Por qué no es tan fácil? Porque esos residuos, esos desperdicios se pierden a lo largo de la cadena de suministros, en la granja, en el almacén, en la tienda, en la casa donde se consume. En cada paso se pierde un poquito. No está concentrada el desperdicio en un solo sitio. No es que una persona terrible esté desperdiciando el 25%. No, se va desperdiciando poco a poco según vamos avanzando en la cadena de suministros. No hay una solución mágica para esto. Bien, hablemos ahora de los biocombustibles. ¿Cuál es su opinión sobre los biocombustibles? Yo creo que la mitad de la expansión agrícola en el mundo se debe a la demanda de biocombustibles.
Y ya expliqué que se debe a, porque la gente cree que los terrenos son libres, gratis. Y ambos, los biocombustibles y los paneles fotovoltaicos, están tomando la energía del sol y lo que están convirtiendo en una forma utilizable. Y lo que vemos es que para los biocombustibles, por 1000 vatios de energía o 1000 julios o cual sea la unidad que utilicemos, solo uno se convierte en la energía en etanol de maíz en Estados Unidos, o 2 de caña de azúcar. Y tenemos 150 en términos netos si simplemente ponemos paneles fotovoltaicos. Y la otra ventaja es que no tienes que tener paneles fotovoltaicos en los mejores terrenos. Lo podemos tener en terrenos que no son buenos para la agricultura. Así que podemos sacar mucha más energía y utilizamos la energía de forma más eficiente. Y a la izquierda vemos una comparativa. Estos son las emisiones de gases de efecto invernadero, y tener un motor eléctrico que utiliza fotovoltaicos y baterías tiene una pequeña cantidad de emisiones en la parte superior, y hasta la gasolina y el diésel en negro, y el coste del uso de terrenos para utilizar esto, el coste de oportunidad del terreno nos da 2 o 3 veces las emisiones. Así que es un uso muy ineficiente del terreno. Y vemos propuestas interesantes. Hay gente que dice deberíamos de tener 250 julios de biomasa, de energía a partir de biocombustibles. Esa cifra global es 600 exajulios. Bueno, pues 230 requeriría todos los cultivos, todos los pastos, toda la madera que cultivamos y todos los residuos de cultivos. Todo eso solo tiene 250 exajulios, con lo cual es un uso ineficiente del terreno. Es más eficiente utilizar cualquier tipo de tecnología solar. ¿Y la madera? Sí. No he hablado demasiado sobre la madera y me estoy quedando sin tiempo, seré breve, pero muchas personas creen que la madera de alguna forma es neutral al carbono, porque siempre y cuando los árboles, pero el caso es que los árboles crecen por muchos motivos en Estados Unidos, porque talamos tantos en el pasado, y cuando talamos árboles estamos liberando ese carbono que estaba en los árboles, y eso es liberar grandes cantidades de carbono. Claro, vuelven a crecer los árboles y se vuelve a liberar. Este es de un documento en Nature este verano, y calculamos que el cultivo de la madera en los próximos 4 años va a emitir de 3,5 a 4,000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Es una 10ª parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Así que hay que producirlo de forma más eficiente, pero también hay que tratar de consumir menos madera. Ese es el mensaje. Y la gente se tiene que dar cuenta de eso, y por eso estamos reciclando el papel. Y esto es otra cuestión. Hay que utilizar la madera más eficientemente. En los trópicos se matan muchos árboles para cultivar otros. Es un gran desafío. Podemos procesar mejor la madera, pero como cualquier otra cosa, lo que queremos es reducir la cantidad de madera que utilizamos. Nos quedan otros 10 minutos, pero estamos recibiendo unas preguntas muy interesantes, así que se las voy a introducir en la conversación. Esta tiene que ver con producir. Tiene que ver con producir la cantidad de alimentos, porque tenemos un problema de obesidad, además, en el mundo occidental. Y preguntan, ¿hay que comer de forma más inteligente? Y también, ¿cómo aplicar las nuevas innovaciones en farmacéuticas como Nordis y otros laboratorios han descubierto? Vamos a ver la siguiente diapositiva y lo podemos hablar viendo esta imagen. De hecho, calculamos en ese informe
¿Cuánta reducción de emisión de gases de invernadero habría si elimináramos la obesidad? Y resulta que no era tanto, sorprendentemente. Evidentemente es muy importante para la salud humana, pero resulta que puedes engordar sin consumir demasiadas calorías o no consumir muchas más de las que realmente necesitas. Lo que tendría un efecto importante sería reducir la cantidad de vacuno que comemos. En Estados Unidos es el 45% más o menos de las emisiones, 3% de las calorías que consumimos. En Europa y en Estados Unidos consumimos ahora una tercera parte menos vacuno que en los 70, porque comemos ahora más pollo, pero, por ejemplo, el norteamericano típico come pues una hamburguesa y media por semana, pues eso se puede reducir. Y el utilizar alternativas a la carne basadas en vegetales, eso puede ayudar mucho. Si podemos inventar algo que sabe igual que la carne y es más barato además, eso tendría un efecto inmenso. Restaurar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay un par de ejemplos de sitios donde necesitamos alimentos y hay que restaurar. Aquí tenemos estos humedales que almacenan muchísimo carbono. Podemos encontrar ahí casi neandertales ahí enterrados. Y porque son tan húmedos, el carbono se va, los microorganismos no lo pueden descomponer y entonces se acumula. Y cuando drenamos estas tierras, pues lo que vemos aquí es, por ejemplo, una tubera drenada en Indonesia que se ha convertido en una plantación de palma. Así que drenar es interesante. Bueno, pues en el norte de Europa hay muchas que hay que volver a hacer que sean húmedas y francamente también tenemos que reconvertir muchos. Hay un riesgo de que vayamos a reconvertir más turberas en África. Este es otro ejemplo. Es en Brasil y es la selva tropical. Son pastos que parecen buenos, pero no lo son, porque además hay muchas... no es un terreno llano y es un buen terreno para restaurar la biodiversidad. Así que tenemos que ser muy selectivos en las áreas donde restauramos. Bien, pero para hacerlo necesitamos incentivos y yo creo que esta es la consideración más importante, ¿no?, de su investigación. Sí, esto es fundamental. Ahora mismo le estamos intentando decir a las empresas dónde tienen que invertir para resolver problemas de cambio climático, pero la norma contable dice, te vamos a echar la culpa si talas nuevos terrenos. Vamos a contar las emisiones, pero puedes utilizar todos los terrenos de cultivo que quieras, puedes comer todo el vacuno que quieras y eso no va a haber ningún coste en lo que se refiere al uso de los terrenos. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Para este tipo de economistas, pues podemos mostrarles teóricamente que la forma de resolver el cambio climático de la forma más eficiente sería si tuviéramos un precio universal del carbono. Todo el mundo que emita una tonelada de carbono paga ese precio y todo el mundo que saca carbono del agua se le pagaría ese precio. Y hay muchos motivos por los cuales no se puede hacer desde el punto de vista político práctico, pero es una buena forma de plantearse las cosas. ¿Qué haría el mundo si tuviéramos un precio único de tonelada de carbono? O sea que si talas bosques, pagas, y si retiras el carbono del aire, te pagan. Entonces, cuesta $40,000
talar. Si permites que vuelva a crecer, pues se te pagarían $100 por tonelada, $1.500 por año. Y lo que pasaría sería que, como sería tan caro talar los terrenos y sería tan valioso restaurar terrenos de cultivo pobres, el terreno se haría más caro y sería muy valioso restaurarlo. Y todo el mundo tendría que trabajar muy duro para aumentar la cantidad de alimentos que producen en el mismo terreno, y habría un motivo para sería muy caro consumir vacuno, y básicamente eso nos dice que los terrenos serían valorados económicamente por su capacidad de restaurar carbono, y lo llamamos el costo de oportunidad del carbono. La tierra se utilizaría mucho mejor, y la forma lo que tenemos que tener son unas normas contables para decirle a las empresas y a los individuos y a los países cómo tienen que contar el uso del suelo, como si estuviesen pagando ese precio único del carbono, aunque no exista. ¿Cuál es el coste de oportunidad del carbono? Y sería muy caro utilizar el terreno, y hay que animar a que se use de forma más eficiente. En nuestro instituto estamos revisando algo que llamamos el protocolo de gases de efecto invernadero, y vamos a incorporar esta medida en el uso del terreno de alguna forma. Y es importante transmitir este mensaje, porque si no, no hay ningún incentivo para que las empresas utilicen los terrenos de forma más efectiva para aumentar el rendimiento de los cultivos. Pero si utilizáramos bien los terrenos, habría incentivos para hacerlo, y todo el mundo tiene que pensar en ello cuando piensan en la agricultura. Así que a la hora de fomentar el cambio, se ha centrado en el concepto de dar los incentivos apropiados. Y para hacerlo es muy importante hacer la contabilidad del coste de oportunidad e introducirlo en la ecuación. Resumiendo, creo que este es un concepto muy importante, pero la necesidad de innovar también lo es, y también dedicar recursos y cambiar la forma en que estamos teniendo un impacto en el medio ambiente, en la cadena de alimentos. Un par de preguntas. Innovaciones. ¿Cuál es la innovación más emocionante que ve usted en la tecnología de la agricultura para ir en esa dirección? Y otra pregunta que nos ha llegado sobre la acción del gobierno. ¿Qué campañas haría usted en el mundo occidental para fomentar el cambio? Bueno, para contestar primero a la segunda, los gobiernos tienen que empezar a hacer la contabilidad bien. Si ellos mismos hicieran esa contabilidad, no creerían que van a resolver el cambio climático subcontratando la producción de alimentos fuera de Europa y tratando sus terrenos agrícolas como gratis y que pueden utilizarlos para lo que quieran. No, hay que hacer bien la contabilidad en todas sus políticas, y eso yo creo que es lo más importante. Y otra cosa que podría hacer es decirle a las empresas que si inventan y desarrollan métodos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, esos serán subvencionados, de forma que las empresas tengan un incentivo para hacerlo. En cuanto a otras innovaciones, hay tantísimas que es muy difícil elegir una en concreto. Pero como dije, creo que hay potenciales innovaciones en productos basados en plantas. No son tan sexys estas cosas, pero parecen muy emocionantes. Por ejemplo, el forraje que podríamos utilizar para aumentar el rendimiento de los cultivos. Y también se está hablando de tener fertilizantes alternativos.
que no se basen en los convencionales, pues se van a utilizar microorganismos. Bueno, no se sabe muy bien si funcionan del todo, pero sí que tienen algunas ventajas. Hay algunas cosas muy sencillas también. Por ejemplo, metano extraído del arroz o producido a partir del arroz. Bueno, desgraciadamente no tengo la receta mágica, pero a nosotros nos interesan las tecnologías que pueden tratar los residuos de los cultivos y hacerlos que sean comida que se pueda digerir fácilmente. Y tienen la misma energía que los cultivos, pero no se pueden digerir, o sea, serían utilizados para alimento para animales. Pues se pueden hacer tan digestibles como los cultivos y esos residuos que se tiran se pueden utilizar para alimentos para animales, para pienso. Y bueno, nos interesan formas de sacarle más partido a esos residuos de los cultivos. Bueno, podríamos seguir hablando durante horas, pero no queremos abusar del tiempo de nuestro ponente y de nuestro público. Muchísimas gracias por su participación. Espero que nuestro público lo haya encontrado interesante y haya aprendido mucho sobre este tema tan importante. Gracias, Tim. Gracias por invitarme. Seguiremos tus publicaciones. Adiós y muchas gracias a todos por su interés en Santander Wealth Talks.